Hola a todos, soy Danny Haifong. Bienvenidos de nuevo al canal. Voy a hablar sobre la reunión entre Trump, Zelensky y los líderes europeos que tuvo lugar en la Casa Blanca el 18 de agosto. Antes de hacerlo, ese es mi hijo de fondo. Sé que algunos de vosotros habéis pedido verlo de vez en cuando, así que ahí lo tenéis. Ese es mi hijo, Eugene. Ahora, hablemos de esta reunión, ¿de acuerdo? Porque llega justo después de lo que fue un auténtico pánico como respuesta a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. ¿Y por qué hubo pánico? Bueno, en su mayoría vino del occidente colectivo, en forma de los líderes europeos, que acabaron formando un equipo de ensueño, según Político, para enfrentarse a Donald Trump junto a Zelensky. Ahora bien, Zelensky se suponía que iba a acudir solo a esta reunión en la Casa Blanca, pero los líderes europeos no lo permitieron. Y así cundió el pánico porque Vladimir Putin entró en Alaska con una mano muy fuerte. Tenemos que ser honestos al respecto. Mucha gente quiere darle crédito a Donald Trump. Y por el crédito que le demos a Donald Trump, simplemente por hablar con Rusia, debemos entender que el contexto aquí es que Ucrania está perdiendo en el campo de batalla, que Ucrania ya no tiene más cartas que jugar, tiene una escasez de personal, tiene una escasez de armas, está perdiendo hombres en edad militar. 650,000 de ellos han huido de Ucrania. Hay una crisis absoluta en lo que respecta a este conflicto, y la guerra de desgaste de Rusia ha sido increíblemente eficaz. No creo que sea una coincidencia que Rusia haya logrado estos enormes avances en la zona de Pokrovsky justo cuando Trump anunció que quería celebrar una cumbre con Vladimir Putin. Sabemos que la CIA está completamente involucrada en Ucrania, recopilando información, y que esencialmente dirige la inteligencia ucraniana, el SBU. Así que este es el contexto de la reunión. Por eso se está celebrando la reunión. Por eso está ocurriendo esta ofensiva diplomática. Aparentemente, o al menos eso parece, está siendo impulsada por Estados Unidos y liderada por Donald Trump. ¿Quién asistió a la reunión? Bueno, fue el equipo de ensueño, como dijo Político, Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, Keir Starmer, del Reino Unido, el presidente francés Emmanuel Macron, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, Giorgia Meloni de Italia, el canciller alemán Friedrich Merz y Alexander Stubb de Finlandia, el miembro más reciente de la OTAN, o uno de los más recientes. Este equipo de ensueño se reunió porque querían enfrentarse a Trump como un frente unido para impulsar algo muy crítico de lo que tenemos que hablar, que en mi opinión es un gran escollo para Rusia, y lo ha sido prácticamente desde el inicio de este conflicto. Pero si volvemos a las conversaciones de Estambul Plus, este es un gran escollo en el que Rusia no ha cedido, que es la cuestión de las garantías de seguridad. Esta fue la palabra clave durante toda la reunión. Básicamente, después de la cumbre Trump-Putin, Steve Witkoff salió y dijo que Vladimir Putin había aceptado protecciones similares al artículo 5, lideradas por Estados Unidos. Rusia no ha confirmado que esté de acuerdo con estas llamadas garantías de seguridad, y no está claro cómo serán. Pero sí sabemos que Europa y Estados Unidos están discutiendo cómo serán estas garantías. Y este fue un tema central de conversación durante la reunión. Hubo un artículo muy importante del Financial Times que filtró parte del contexto crucial de lo que ocurrió en los preparativos de esta reunión y lo que Ucrania y Europa estaban dispuestos a ofrecer a Donald Trump para obtener y definir las garantías de seguridad. Según el Financial Times, Ucrania llegó con una lista de compras de armas estadounidenses por valor de $100,000 millones, que serán financiadas por Europa. Así que Europa comprará las armas y Estados Unidos las proporcionará y venderá. Donald Trump insistió mucho en presentar la situación como que Estados Unidos no está regalando armas, sino vendiéndolas como parte de este acuerdo con Rusia. Estados Unidos ya ha entregado cientos de miles de millones de dólares al esfuerzo bélico en Ucrania. En el mejor de los casos,
Es un estancamiento y la matanza continúa. Así que, presidente Trump, ¿cuánto más está dispuesto Estados Unidos a dar a Ucrania? Y presidente Zelensky, ¿cuánto más quiere usted? Bueno, empezaré diciendo simplemente que ahora no estamos dando nada, estamos vendiendo armas. Esto es algo diferente. Antes creo que la cifra supera los 300.000 millones de dólares. Además de esto, Ucrania estaba esencialmente sobornando a Donald Trump, ofreciendo contratos de drones por valor de 50.000 millones de dólares a contratistas militares estadounidenses. Todo esto se presentó en forma de un documento enviado a los aliados europeos, en el que se afirmaba que una paz duradera no debe basarse en concesiones y regalos gratuitos a Putin, sino en un marco de seguridad sólido. Ucrania está exigiendo más sistemas Patriot, exactamente 10, y descarta cualquier concesión territorial a Rusia, afirmando que no habrá ninguna. Ha habido imágenes de Volodymyr Zelensky mostrando a Trump un mapa y supuestamente diciéndole: estos son exactamente los que controlaban estas zonas, y Ucrania no debería verse obligada a ceder nada. Así que Ucrania también está solicitando una compensación total de Rusia por el conflicto, y hace referencia a los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados que fueron incautados a la Federación Rusa al comienzo de este conflicto por instituciones financieras occidentales. Todo esto se hizo, esencialmente, para sobornar a Donald Trump y atraerlo de la manera que a él le gusta, que es a través de ofertas, acuerdos y contratos. Y esa es su ideología, ¿verdad? Negocios. Y él lo dijo claramente: no estamos dando armas a Ucrania, estamos vendiendo armas. Ahora bien, hay otros puntos a considerar, ¿no? Hay debates sobre intercambios territoriales. Rusia ha sido muy clara en que no va a violar su propia constitución y ceder esos territorios que votaron por referéndum hace unos años para integrarse en la Federación Rusa. Zaporilla, Jersón. No va a ceder estos territorios, pero tampoco controla todos ellos. No los controla en su totalidad, ya que el campo de batalla sigue siendo fluido, y esto es una guerra de desgaste. Y la cuestión del alto el fuego, ¿verdad? La cuestión del alto el fuego es un punto clave aquí, porque Donald Trump, en uno de los momentos sorprendentes tras la cumbre con Vladimir Putin en Alaska, dejó caer la idea de que debe haber un alto el fuego antes de un acuerdo de paz. Más sobre por qué esto es importante, porque todo se trata de cómo se presenta la situación. Todo es cuestión de imagen. Ni por un momento deberíamos creer que Estados Unidos va a negociar una paz justa, y hablaremos de ello en un momento. Así que, hubo teatralidad, ¿verdad? Volodymyr Zelensky apareció con traje por primera vez, visitando la Casa Blanca o cualquier otro lugar del mundo durante este conflicto. Presidente Zelensky, está fabuloso con ese traje. Yo dije lo mismo, sí, se ve bien. Yo dije lo mismo, sí, ese es el que le atacó la última vez. Lo recuerdo. Le pido disculpas. Se ve estupendo. Ahora mi primera pregunta para usted, presidente Zelensky. Pepe Escobar, amigo del programa, suele llamar a Zelensky sudadera sudorosa, porque suele llevar ese atuendo de sudadera militar, presentándose como si fuera un veterano del campo de batalla, cuando por supuesto no es nada de eso. Es él quien ha estado enviando a cientos de miles de ucranianos a la muerte en este conflicto. Así que ya sabes, Europa, Trump y Zelensky salieron de la Casa Blanca, a pesar de la teatralidad, a pesar de que Trump incomodó a Zelensky en ciertos momentos durante la rueda de prensa inicial. Pero todos se marcharon con palabras muy entusiastas, ¿verdad? Mark Rutte dijo que el respaldo de Trump a la idea de garantías de seguridad es un avance. Zelensky calificó esta reunión como la mejor que ha tenido con Donald Trump. Y Donald Trump dijo que esta es la mejor oportunidad ahora mismo, una oportunidad razonable para acabar con la guerra. Y todos estuvieron de acuerdo en que como seguimiento a esta reunión, habría algún tipo de conversaciones trilaterales previas a una nueva reunión.
Así que, antes de las conversaciones trilaterales, supuestamente va a haber una reunión entre Volodymyr Zelensky y Putin a solas, según Donald Trump en Truth Social. Luego habrá una reunión entre Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky y Donald Trump como mediador. Básicamente, lo que se asume aquí es que algún tipo de acuerdo final se firmará después de todas estas reuniones. Esto es muy interesante, porque Rusia, a pesar de mostrarse entusiasta con la diplomacia, y a pesar de que Putin dice que cree que Donald Trump es sincero en estos esfuerzos de paz, no está claro que Rusia vaya a aceptar nada de esto. Quiero señalar que las conversaciones en sí mismas y la forma en que se están desarrollando son menos importantes que el contenido de lo que se ha ofrecido hasta ahora. Los puntos más concretos que hemos obtenido surgieron de esta reunión entre Estados Unidos, Trump, Zelensky y líderes europeos, y son las garantías de seguridad a las que Rusia se ha opuesto desde el principio, ya sea que se trate de fuerzas de paz o de armas para Ucrania. Esto supone un giro muy interesante, en el sentido de que Donald Trump ahora presenta su postura de paz como caracterizada por la ausencia de necesidad de un alto el fuego, mientras que al mismo tiempo promueve un acuerdo de paz futuro que incluiría posibles garantías de seguridad, lo que no solo contradice todo lo que Rusia ha señalado como causas fundamentales, la militarización de Ucrania y el estatus de facto de la OTAN, sino que estas garantías de seguridad ahora se presentan simplemente como un marco liderado por Estados Unidos, que Europa financiará. ¿Ves la manipulación aquí? Porque si Rusia aceptara algo así, estaría aceptando esencialmente un alto el fuego. Y esto creo es impactante para muchos, y sorprenderá a quienes tienen dificultades para entender exactamente qué está ocurriendo aquí, porque hay muchas palabras, muchas declaraciones y muchos anuncios, especialmente por parte del bando de Trump. Así que tienes anuncios hechos por personas como Witkoff y Rubio, que dicen que Putin ha aceptado todo esto, aunque Putin y Rusia siempre se han opuesto a los cascos azules, a cualquier tipo de implicación militar europea en Ucrania y a la venta de armas. Ahora, puede que exista la posibilidad de que Vladimir Putin haya cedido en algunos de estos puntos. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? Sabemos que Rusia está ganando la guerra, y sabemos que Rusia quiere detener la guerra. Esto es clave. Rusia lucha y luchará hasta el final si es necesario, pero siempre ha dicho que no quiere hacer esto, que quiere llegar a un acuerdo negociado. Así que es posible que Rusia esté satisfecha con lo que se ha logrado hasta ahora y esté dispuesta, siempre que obtenga concesiones de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa o de quien sea, en algunos frentes. Y aún no sabemos cuáles son, pero porque Estados Unidos solo está ofreciendo las llamadas concesiones territoriales, que ya se han conseguido. Exacto. Exacto. Aunque no se reconozca y esté en medio de una guerra literal, una guerra por poderes que se libra en el campo de batalla, Rusia tiene el territorio que supuestamente se está cediendo, ¿verdad? Donald Trump le dio una lección a Zelensky. Tienes que renunciar a Crimea, a la idea de Crimea. Bueno, eso es una conclusión inevitable. Ha sido una conclusión inevitable desde hace 7 u 8 años. Así que esta es la situación que creo que debemos analizar, con mucha crítica, ya que hay mucho de imagen pública y marketing. Y creo que Donald Trump está intentando acelerar un acuerdo con Rusia debido a la situación desesperada en la que se encuentra Ucrania. Ucrania necesita desesperadamente un respiro. Necesita desesperadamente una pausa. Pero una pausa sigue siendo un alto el fuego. Pero Trump está intentando endulzar el acuerdo de lo que sería un alto el fuego, o un acuerdo de paz, como él lo llama, añadiendo el hecho de que Ucrania, Europa y Estados Unidos ya no lucharán en las líneas del frente, ¿verdad? Van a cesar esto, y que la OTAN no formará parte de esto, ¿verdad? Donald Trump en Truth Social. Oh, ya no habrá OTAN para Ucrania, ¿verdad? Con esta gramática un poco entrecortada. Pero, aún así,
Donald Trump se mantiene firme en que no habrá membresía de la OTAN para Ucrania. Pero si se logran garantías de seguridad, si Europa, y mucha gente cree que Europa está presionando en esto, yo no creo en la campaña de presión, en que Europa presione a Donald Trump, en que Europa tenga a Trump cogido por donde ya sabemos. No creo en nada de eso. Europa es un vasallo de Estados Unidos. Europe is a vassal of the United States. It has been since the end of World War II. Ha sido así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una historia clave. Cuando Estados Unidos se convirtió en una superpotencia, ¿qué era Europa? Estaba destruida y se vio obligada a ser un socio menor porque tenía que ser reconstruida. No les quedaba nada con lo que reconstruir. Y por supuesto, la mayor parte de Europa, especialmente Europa Occidental, era increíblemente anticomunista. No querían tener nada que ver con la Unión Soviética. Yista. Así que se agruparon y permitieron que Estados Unidos, bajo Bretton Woods y otros tipos de acuerdos, se convirtiera en la superpotencia porque no podían evitarlo. Básicamente, se pusieron bajo el paraguas estadounidense desde entonces. Y esa es la historia de Europa durante los últimos más de 70 años. Así que no creo ni por un momento que exista ese juego y engaño de que Europa está presionando esto o aquello. No, estos dos, Estados Unidos y Europa, están unidos de forma inseparable hacia la misma agenda. La agenda de debilitar y contener a Rusia no se ha detenido. Y esta narrativa de las garantías de seguridad debería causar una profunda preocupación. Pero aquí hay algunas contradicciones importantes, ¿verdad? Porque sabemos que Europa y Estados Unidos realmente no tienen mucha seguridad que ofrecer. Las armas se han agotado. Sabemos que, aunque Donald Trump durante un tiempo detuvo las transferencias de armas y luego las reanudó, no está llegando mucho a Ucrania. No es como si Estados Unidos tuviera una cantidad ilimitada de Patriots o Javelins, de los que Donald Trump siempre presume haber entregado a Ucrania durante su primera administración. Realmente, no queda nada por dar. Las reservas se han agotado y Estados Unidos quiere desesperadamente guardar lo que le queda. ¿Para qué? Pues para China y también para Israel. Porque ¿qué ocurrió este verano? ¿Qué pasó al principio de este verano? La llamada Guerra de 12 días, que dejó a Israel sin sus sistemas THAAD y otros interceptores de defensa antimisiles. Es decir, dejó a Israel exhausto. 12 días, solo 12, y en realidad 11, porque Irán tardó un tiempo, unas 8 horas, en responder a la filtración de inteligencia y a los horribles ataques que Israel llevó a cabo en Irán. Y luego, por supuesto, en organizar la Operación Promesa Verdadera 3. Pero aún así, esto demuestra que Estados Unidos realmente no tiene mucho más que ofrecer allí, donde está profundamente comprometido en proteger a Israel y asegurar que Israel siga siendo un puesto militar avanzado para los intereses estadounidenses en esa región. Así que, en cierto sentido, Ucrania se ha agotado, pero Donald Trump está intentando maquillar una causa perdida. Lo que está haciendo, y dejémoslo claro, es intentar replantear y rebautizar lo que sería esencialmente un alto el fuego como un acuerdo de paz. Al hacerlo, espera poder aplazar el problema y deshacerse de este error de Ucrania por el momento, para que la OTAN, Europa y Estados Unidos puedan reconstruirse de cara al frente ucraniano o a otro frente contra Rusia, como Moldavia. Has oído a generales de la OTAN amenazar con Kaliningrado, aunque eso es una idea totalmente irreal. Pero el objetivo es reconstruir y encontrar otros frentes contra Rusia, y aún podría ser Ucrania. No hay ninguna garantía. Ahora bien, hubo un momento durante esta reunión de histeria en el que Donald Trump dijo que le hicieron una pregunta a Volodymyr Zelensky, creo que fue Fox News, que estaba en el público, en la audiencia de prensa, y le preguntaron, ¿vas a celebrar elecciones? Y Zelensky respondió que mientras haya guerra, no pueden celebrarse elecciones porque se necesita seguridad, algo así. Y Donald Trump bromeó, bueno, si sigues 3 años más, eso significa que no habrá elecciones durante 3 años más. No sé qué pensamos todos sobre eso.
For 3 more years. I don't know what we all think about that. Davthopa Stever celebres elects Tesmore. Yes, of course. We are open for election, yes. Sí, por supuesto. Estamos abiertos a celebrar unas elecciones, sí. Tenemos que tener en cuenta las circunstancias de seguridad. Y también necesitamos trabajar con el Parlamento, porque durante la guerra no se pueden celebrar elecciones, pero podemos proporcionar seguridad. Necesitamos, quizá, ¿cómo decirlo? Necesitamos una tregua, sí, en todas partes, en el campo de batalla, en el cielo, en el mar, para que sea posible que la gente tenga unas elecciones democráticas. Legal elections. So you say during Así que dices que durante la guerra no se pueden celebrar elecciones. Déjame decirlo, dentro de 3 años y medio, ¿quieres decir que si estamos en guerra con alguien, ya no habrá más elecciones? Me pregunto qué dirán las noticias falsas. So there was a laughing moment, but Así que hubo un momento de risa, pero eso refleja problemas profundos que Estados Unidos creó, que la OTAN creó. Se creó un estado títere, ahora un estado residual, o lo que está convirtiéndose en un estado residual, que debe ser reducido. Y si no se reduce, entonces la guerra realmente no termina. Y Mark Sloboda, un amigo del programa, ¿qué dice? Dice que incluso si Estados Unidos y Europa se retiraran por completo, esta guerra podría volverse una guerra de guerrillas. Y esas fuerzas que Estados Unidos desató y empoderó podrían pasar a la clandestinidad y convertirse en fuerzas terroristas porque odian tanto a Rusia. Los banderistas, el Azov, todas estas fuerzas nazis o neonazis o como se les llame, ¿verdad? forces or neo-Nazis or whatever they're called, right? So these forces are not going to stop. Así que estas fuerzas no van a detenerse. Pero son fuerzas que fueron desatadas por Estados Unidos y la OTAN, y Donald Trump las armó. Y ahora intenta conseguir su premio de la paz, reetiquetando un alto el fuego como un acuerdo de paz. Así que tenemos que ser capaces de ver más allá de esto, porque si no lo hacemos, creo que no solo estaremos profundamente decepcionados, sino también confundidos sobre lo que realmente está ocurriendo aquí. Y esa revelación del Financial Times lo dice todo. Que Ucrania, Europa y Estados Unidos están en esto juntos, aunque discrepen en cómo lo ven. Porque en mi opinión, el gran desacuerdo entre Europa y Estados Unidos no es sobre la guerra contra Rusia, no se trata de la guerra en sí. El desacuerdo es sobre cómo librar esta guerra. The disagreement is how to fight this war. Europe wants the United States together with it. Europa quiere que Estados Unidos esté ideológicamente alineado con ella. Ahora, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, quiere divergir ideológicamente por razones políticas y volver a definir la política exterior estadounidense como el llamado aislacionismo, incluso mientras persigue la hegemonía estadounidense. Porque ese aislacionismo, en realidad, trata de lo que Donald Trump siempre dice en su gabinete, que es volver a ser de Estados Unidos el número uno. También dijo algo en ese sentido, después de la cumbre con Putin, que Estados Unidos se ha convertido en lo más grande en tan poco tiempo desde que él llegó. Pero cada vez que habla de política exterior, no se trata de convertirse en un actor igualitario en el mundo. Se trata de convertirse y mantenerse como el actor dominante. Así que todo esto es un cambio de imagen. So all of this is rebranding. It is rebranding the empire. Está renovando la imagen del imperio para hacerla más aceptable a la dirección política que Trump y su sector del establishment estadounidense buscan. Y esta es la realidad. La realidad es que ahí es donde está el desacuerdo. Europa quiere que el excepcionalismo estadounidense esté siempre vinculado al excepcionalismo occidental, mientras que Trump quiere imitar un tipo diferente de excepcionalismo estadounidense, que en realidad se trata de que Estados Unidos actúe en solitario, o al menos de dar la impresión de que puede hacerlo. Y ya hemos visto las consecuencias. Aranceles, guerra contra los BRICS, intentos de aislar económicamente a China con aranceles, y ahora todos, India, Brasil, Europa, todos, porque eso es lo que supuestamente hace que Estados Unidos parezca fuerte. Y Estados Unidos va a hacerlo todo por sí mismo, sin ninguna comprensión de las cadenas de suministro. Hay Supply chains, and maybe cooperation is okay. Maybe if
Trump were actually for multipolarity. Quizás si Trump realmente estuviera a favor de la multipolaridad, veríamos un acuerdo de beneficio mutuo con otros países. Pero eso es ridículo. Y este es también el peligro en el que podría encontrarse Rusia. Y confío en el liderazgo ruso. No he visto ningún cambio aquí. No he visto que se hayan hecho concesiones reales, a pesar de lo que dicen Wyckoff, Rubio y Trump. Pero el verdadero peligro para Rusia es que, si apuesta por Estados Unidos como un socio normal, si dice, bueno, podemos suspender la operación militar, porque ya hemos ganado lo suficiente, hemos conseguido esta victoria, hemos presionado a Occidente colectivo y a Estados Unidos, que lo lidera, para que retrocedan. Así que ahora podemos trabajar en unas relaciones normales con Estados Unidos. No me opongo a esto. Quiero ver relaciones normales entre Rusia y Estados Unidos. De verdad quiero verlo, en realidad. It's getting dirty. I really want to see that. Actually, that would be incredible. But the danger is the United Pero el States peligro ¿es Estados Unidos un socio de confianza? ¿Puede Estados Unidos realmente entablar relaciones reales y normales con Rusia en este momento? No lo creo. Y por eso, cualquier cooperación económica, cualquier concesión hacia una relación normal con Estados Unidos, vendrá con condiciones. Entonces, ¿qué tipo de condiciones está dispuesta a aceptar Rusia? Porque sabemos lo que quiere Estados Unidos. Sabemos lo que quiere Europa. Estados Unidos quiere que Rusia esté aislada. Quiere que corte lazos con China. Quiere que deje de apoyar tanto al sur global. Quiere que deje de ser socio de Irán. Quiere que deje de vender petróleo por todo el mundo y de ayudar a regímenes, entre comillas, que no le gustan. Quiere que Rusia sea un Estado sumiso. Quiere que sea sumiso a los dictados de Estados Unidos. Ese siempre será el objetivo. Quiere que sea una herramienta y un engranaje para sus propias ambiciones imperiales. for its own imperial ambitions. So, we have Así que tenemos muchas cosas por venir. Tenemos, quizás, aún no hemos oído mucho sobre cuándo ocurrirá esto. La cumbre trilateral y la cumbre previa se supone que será entre Putin y Zelensky. Ha habido mucha reticencia por parte de Rusia a reunirse con Zelensky en este periodo, porque como siempre dicen, el liderazgo ruso afirma que no se han cumplido las condiciones. Y no siempre sabemos cuáles son esas condiciones, pero sí sabemos que Rusia realmente no considera a Zelensky como el presidente legítimo de Ucrania, debido a la ley marcial que se ha impuesto en Ucrania por el llamado Parlamento y por Zelensky, la cual de hecho ha continuado más allá de su mandato. actually gone on past his term. So, he's actually not really the president anymore, or at least Así que en realidad ya no es realmente el presidente, o al menos su liderazgo es cuestionable. No es cuestionable según las leyes de Ucrania, pero sí lo es a ojos de Rusia, y en verdad de gran parte de la comunidad internacional. anytime soon. Por ejemplo, no verás a Zelensky viajando a China en un futuro próximo, ni a muchos países que consideran que la postura de Rusia en el conflicto de Ucrania es la verdadera y la que está en el lado correcto de la historia. Así que tenemos que analizar esto y ser críticos. El entusiasmo está justificado en el sentido de que Rusia está ganando. Rusia ha desmilitarizado a la OTAN. Rusia tiene las ventajas en el campo de batalla. Russia has the advantages on the battlefield. Russia's military is superior not just to Ukraine. El ejército de Rusia no solo es superior al de Ucrania, sino también al de la OTAN y al de Estados Unidos, en cuanto al tipo de guerra que Rusia puede librar. La economía rusa es estable y Rusia entra en esto con prácticamente todas las cartas a su favor. Pero Estados Unidos tiene un profundo interés en replantear y reconfigurar este conflicto para que parezca que al menos está fuera del juego de Ucrania. Sin embargo, no ha abandonado su objetivo principal, que es debilitar a Rusia. Y no deberíamos subestimar las palabras de todos los miembros de su gabinete, incluido el propio Donald Trump en ocasiones, cuando habla de castigar a Rusia o de intentar debilitarla económicamente. Punishing Russia, Nada de esto va a detenerse. trying to weaken Russia economically. None of this is going to stop. So while this meeting between Así que, aunque esta reunión entre Trump, los líderes europeos y Zelensky refleja lo que es una guerra en decadencia que ha sido perdida por Occidente en su conjunto, by the collective no podemos bajar la guardia y pensar que solo porque Estados Unidos está débil, our guard
solo porque Estados Unidos no tiene las armas, solo porque la OTAN no tiene las armas, solo porque las sanciones no han funcionado, solo porque están desesperados por salir de esto. Eso significa que no van a continuar. No solo continuar financiando y armando este conflicto, que es literalmente lo que nos están diciendo, que están buscando formas de armar a Ucrania, de dar garantías de seguridad a Ucrania, sino que tampoco encontrarán otras formas de provocar a Rusia. Y eso es algo que el imperio estadounidense todavía puede hacer. El imperio estadounidense todavía puede provocar, todavía puede aterrorizar, todavía puede causar bajas y pérdidas. Lo vimos con Irán, lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en el conflicto de Ucrania, lo vemos una y otra vez. Estados Unidos tiene la capacidad de destruir, tiene la capacidad de causar daño. Eso no significa que gane, pero el daño está destinado a desgastar al mundo multipolar. Así que, si apoyamos la multipolaridad, si apoyamos la causa de la paz, entonces debemos ver más allá de lo que inevitablemente es ponerle pintalabios al cerdo de un imperio moribundo y en colapso y a las ambiciones que lo acompañan.